Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Una vez más estamos en nuestro episodio dedicado al análisis de la criminalidad en nuestro podcast inicuo de Proyecto Grado Cero. El día de hoy nos encontramos de manteles largos ya que estamos en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, y bueno, tenemos aquí a la doctora Elena Saola Garrido, que antes de comenzar con nuestra charla, pues permítanme presentarla. Ella es una personalidad muy importante en el ámbito de la investigación de la criminalidad y que bueno, el día de hoy contamos con una charla muy interesante. En primer lugar, hay que comentar que la doctora Elena Saola tiene la licenciatura y la maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Antropología Social, pero por el CIESAS. Ella es psicoanalista del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ha publicado diversos artículos, libros, son más de 70, en los cuales ha abordado temáticas como la criminalidad, la violencia, la vinculación con la población femenina, la violencia en la infancia, en la adolescencia y aspectos relacionados a la delincuencia. También ella fue consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y formó parte de la coordinación del Informe Nacional sobre Violencia para la Secretaría de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También ha desarrollado proyectos en colaboración con instituciones como el Colegio de México, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la UNICEF, el DIF, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otras. Doctora Elena Saola, muchísimas gracias por el tiempo que nos proporciona Proyecto Grado Cero. Y bueno, pues en primer lugar, como ya comentábamos le comentábamos a nuestros podescuchas, usted tiene una formación muy importante que ha permitido dar cuenta de procesos muy importantes al respecto de la criminalidad o de la delincuencia y de la violencia como parte de la interacción entre las personas. Usted es antropóloga social y también psicoanalista. Mucha de su obra ha abordado la cuestión de la criminalidad femenina. Entonces, ¿qué le parece si iniciamos nuestra charla sobre esta temática? Está muy bien. Bueno, ok, pues en primer lugar, dadas las investigaciones que usted ha desarrollado, pues bueno, nos da cuenta de este análisis hacia el sistema penal, hacia el sistema judicial, que no está diseñado para el ser femenino, y cómo es que a lo largo del tiempo esta población femenina pues se ha visto doblemente victimizada por estos sistemas judiciales. A lo largo de su experiencia, ¿usted de qué más se ha dado cuenta al respecto del análisis de la criminalidad femenina? Como bien sabemos, históricamente se ha hablado de que si la mujer solamente delinque porque tiene una debilidad moral o por etcétera de teorías que estuvieron muy en boga durante el positivismo criminológico y que actualmente, pues bueno, nos damos cuenta de que no son suficientes esas explicaciones. Sí, yo creo que en realidad la nueva mirada sobre la criminalidad femenina inicia precisamente con el movimiento de liberación femenina, es decir, es muy tardío el hecho de que se hable específicamente de la criminalidad femenina dentro de la criminología, no es sino hasta los años prácticamente 70 que comienza a haber una gran producción de trabajos y hoy el día es increíble la cantidad de textos que existe sobre ello. Pero fue el movimiento de liberación femenina el que nos permitió, digamos, tener una mirada, unos lentes distintos para ver la conducta criminológica de la mujer. Digamos que durante la criminología positivista sí se hacía énfasis mucho más en la cuestión biológica, entonces se consideraba que la mujer, digamos, tenía atavismos y digamos, una de las cosas que Lombroso proponía es que como que quería que la criminalidad de la mujer fuera igual a la del hombre, porque es una cosa que hay que destacar que en promedio a nivel mundial solo 5% de la población que hay en las prisiones son mujeres, el 95% son hombres. Entonces fue hasta que tuvimos esta perspectiva de género que se pudo entender que esto tenía mucho más que ver no tanto con las instituciones del derecho penal, sino con la diferente manera en que se socializa o se ingresa a la sociedad a hombres y a mujeres, ¿no? Exactamente, y que, bueno, como bien ha planteado en gran parte de sus trabajos, pues, ¿qué más nos está demostrando esta población carcelaria al respecto de las interacciones sociales que se dan entre hombres y mujeres y en las cuales podemos abordar o tener
este gran aporte de los estudios de género para hablar de estas masculinidades, que socialmente se toleran ciertos aspectos de la violencia en cuanto a la interacción cotidiana. Y por el lado de la mujer, como también históricamente muchas de las penas o de las medidas de rehabilitación están basadas en nuevamente formar a este ser femenino dentro de lo que socialmente se espera de ella. Pensemos, por ejemplo, el caso de algunas prisiones brasileñas en los cuales la pena que se les imputaba a estas mujeres era, bueno, dedicarse a labores de costura, a labores dedicadas al hogar, como que dar este tratamiento terapéutico pero basado en actividades propias del ámbito doméstico. Sí, yo creo que esto ha sido una de las constantes más importantes que se han detectado al analizar toda la literatura que se ha escrito sobre el tema. Inclusive el propio análisis de las leyes lo que arroja es siempre como un cierto énfasis en digamos, hacia controlar la sexualidad de la mujer. El cuerpo de la mujer siempre era un tema de, pues, desde misterio, pero como que mucha de la literatura estaba abocada al control de la sexualidad de la mujer. Hay un libro muy famoso que escribió Tamar Pitch, en el que hace este análisis de las diferentes legislaciones, y el título es muy significativo, habla de un derecho para dos. O sea, es como si tendríamos que realmente proponernos que hubiera un solo derecho para hombres y para mujeres, y no un derecho que cada vez que se refiere a la mujer lo hace desde esta perspectiva de, digamos, de normalizarla, entre comillas, o ingresarla a la sociedad, pues como un ser dependiente del cual dependen los cuidados de la familia, de la pareja, etcétera. Claro, y que otro aspecto importante es, bueno, este proceso carcelario no lo viven del mismo modo, porque también es conocido que en el caso de la población penitenciaria, bueno, digamos que reciben más apoyo familiar la población varonil que la población femenina. Entonces nos habla también de esta cuestión de ver a esta mujer transgresora, pero en el núcleo de su propia interacción cotidiana. Al respecto, ¿qué podría abundarnos después de las investigaciones que ha desarrollado, los trabajos que ha desarrollado? Sí, yo creo que este es un elemento muy común, inclusive también otro de ellos es, si uno habla con los directores de prisiones, casi hay una frase hecha que se repite y ellos dicen, yo prefiero lidiar con una prisión de 1000 hombres que con una de 100 mujeres, ¿no? O sea, siempre es como que ellos ven que la mujer, según ellos dicen, es demandante, está deprimida y digamos que es este tema del abandono por parte de la familia, lo que sobre todo significa es como que hay un reproche mucho más severo, como que una mujer que es delincuente, como que se hubiera saltado ya varias trancas. Los mandatos que le mandan estar en una cierta posición dentro de la sociedad que ella habría como subvertido. Y digamos que en este sentido se rechaza más las conductas, aunque sea la misma conducta delictiva, si la comete una mujer, se ve o suele verse como algo más grave que si la comete un hombre. Claro, y bueno, casos sonados que también la mediatización de los mismos pues nos dan cuenta de esta falta de equidad en cuanto a la impartición de las penas, como hemos visto pues casos sonados en cuanto a la violación de derechos humanos de la población femenina, de mujeres, que usted también puntualiza algo que considero que es importante para nuestros podescuchas. Esta marginación o estas poblaciones marginales, pensando no solamente en la población femenina, sino en la población infantil o en la población indígena. Al respecto, ¿qué podría abundarnos en torno a este tipo de casos? Estos casos en los que, por ejemplo, nos damos cuenta de que en una comunidad de Oaxaca no se cuenta con intérpretes para desarrollar el proceso de las personas que están en una situación jurídica. Sí, digamos que eso ocurre tanto para hombres como para mujeres. La población indígena suele ser relegada y también ocurre tanto para hombres como para mujeres, que quienes están en prisión pues son la gente más marginada, la que menos posibilidades tiene de defenderse, de tener una buena defensa, un buen abogado o incluso de pagar
por salir o por extraerse de la justicia, ¿no? Yo creo que esta es una de las constantes, pero en la mujer como que se ve agravado, porque la mayor parte de las mujeres, y esto es muy interesante al analizar la literatura en otros países, nos damos cuenta de la cantidad de elementos en común que podemos encontrar, a pesar de que los niveles de desarrollo sean muy diferentes, y lo que explica estos elementos comunes o estas constantes que encontramos en la criminalidad femenina es que a pesar de estos grados diferentes de desarrollo o de ingreso o de educación, pues por detrás siempre encontramos que muchas de las mujeres son madres solteras que se hacían cargo de sus hijos. Encontramos también... perdón, se me fue, luego lo editas, ¿verdad? Mujeres que habían padecido altos niveles de violencia, tanto en su familia de origen como en su pareja. Encontramos también mujeres que muchas veces cometen un delito porque son consumidoras de drogas y en realidad han llegado a ser consumidores de drogas porque detrás de eso hay toda esa violencia. Entonces, en los estudios que nosotros hemos realizado comparando a la población de hombres y mujeres, nos damos cuenta que siempre las mujeres en todas las mediciones aparecen con condiciones de mayor vulnerabilidad y de mayor desventaja. Claro, y es un punto fundamental, yo consideraría coyuntural en el análisis de la criminalidad, porque parte de la propuesta, o bueno, de los conocimientos que se extraen de estos trabajos, es quizás hablar de una perfilación, pero que nos permita dar cuenta de esta población, de estas condiciones macrosociales en las cuales se encuentran esas poblaciones que mayoritariamente pues, son las que llenan estas cárceles. Sin embargo, hay un punto de choque con la perfilación que se utiliza. Por ejemplo, yo pensaría tomar esta información como elementos que nos permitan describir qué tipo de población ya es tan vulnerable, que es la que está en estas condiciones de riesgo que potencian los delitos menores, supongamos robo, la inclusión de la mujer también en el narcotráfico, que se ha visto en las últimas décadas, que ha sido más fuerte. Pero ¿por qué, en lugar de utilizarse de esta manera, pensando en un futuro de desarrollo de políticas públicas, se utiliza esta información para perfilar a modo de crear mayores políticas criminales? Sí, yo creo que a veces por desconocimiento de cuáles son las condiciones que conducen a que una mujer cometa un delito a diferencia de un varón. En muchos de estos casos de mujeres que se han prestado a trasladar una pequeña carga de droga, incluso a veces no conocen del todo las consecuencias que pueden sufrir, otras veces conociéndolas lo hacen porque tienen necesidades económicas urgentes. Y hay que decir que esta participación creciente de la mujer en esta modalidad de delito, porque no es que las mujeres formen parte importante de estas cadenas de narcotráfico o sean líderes, digo si se ha llegado al caso, pero es excepcional realmente, sino que se prestan a trasladar y por eso les llaman pues de una manera muy denigratoria, burras, mulas o burreras o camellos, porque se prestan a trasladar esta carga de droga. Y lo más triste es que muchas veces son los propios narcotraficantes que contratan a estas mujeres para llevar esa carga de droga, los mismos que las denuncian, porque mientras la policía detiene a esa mujer, es de una manera como de ellos pagar una cierta cuota, mientras que por otro lado están pasando la carga realmente importante de droga para que la policía les permita hacerlo, ¿no? Claro, y que nos habla también de esta parte simbólica. Usted lo comenta en el lenguaje, ¿no? La categorización o en el nombramiento que se les da a estas personas que forman parte de la estructura de la delincuencia organizada. Pero que para las personas que no sepan cómo se da este funcionamiento, que no están insertas en estos conocimientos de cómo se mueve el crimen organizado, pues bueno, simplemente queda como una estadística más, una parte de la población con la que no nos vinculamos y que no nos interesa. Y creo que también es importante, me gustaría conocer su opinión al respecto de cómo socialmente hacemos a un lado a la población transgresora, pensando ya no en el delito, sino en la criminalidad toda, que es un fenómeno más grande.
Sí, es verdad, a veces hay mucho desconocimiento, no se sabe por qué unas personas se ven orilladas a cometer delitos y se tiende a estigmatizar a estas poblaciones. Y bueno, es cierto que hoy en día nuestro país vive una ola muy importante de alza de la criminalidad, y eso como que alienta a esta construcción de un, digamos, clima de pánico moral, como se llama, ¿no? Que se tiende a exacerbar ese temor y se tiende entonces a satanizar o a relegar mucho más esta población. Y muchas veces también la gente es poco sensible hasta que quizás no tiene un familiar que por alguna razón cae en prisión, se da cuenta, ¿no?, de que esas personas la mayor parte de las veces no se les respetan sus derechos y viven muchas veces en condiciones verdaderamente infrahumanas en esos centros. Claro, y que esto nos lleva a otra de las grandes temáticas que usted ha desarrollado. ¿Cómo ha sido este proceso en el cual usted ha abordado, ahora ya da cuenta, dada su experiencia, de la inclusión del discurso de los derechos humanos con el discurso del derecho penal? Que es algo muy, muy importante, muy fuerte también de abordar, muy complejo de entender, porque parece que en el imaginario colectivo solamente corresponde el hecho de castigar una conducta que consideramos delito. Pero se nos olvida que estamos hablando pues de esta población que también es humana, de la cual al momento de estar inserta en este sistema pierde toda condición de humanidad precisamente. Sí, yo creo que más bien es como un error suponer que hay una contraposición entre los derechos de la seguridad y de la justicia. La verdad es que deberían ir de la mano, y que también debería ir de la mano el hecho de pensar que entre mejor se respeten los derechos de estas personas, se le está predisponiendo más a que cuando ellos salgan también sean respetuosos de las normas, de las reglas de convivencia social. En cambio, en la medida que el Estado ignora los derechos de estas personas, los pisotea y se muestra indiferente al dolor que ocasiona el simple hecho de la pérdida de la libertad, pero más aún cuando se hacen las condiciones indignas, pues está propiciando que no termine, que estas personas al salir pues tengan grandes resentimientos y grandes a veces deseos de venganza, ¿no? Claro, y en ese sentido me gustaría saber su opinión personal. ¿Se trata de un proyecto inacabado o una falta de objetivos de nuestro sistema penal? Pues yo creo que ni una ni otra, ¿no? Yo creo que el problema no está en las normas, sino en la aplicación de las normas, en las instituciones y en la sociedad misma, ¿no? Yo creo que, como bien han dicho los teóricos del control social, la verdad es que el control se logra mucho más antes y más allá de las instituciones de control formal. Es decir, se logra en la familia, se logra cuando los sujetos logran someterse a reglas y a normas, y es esto lo que hace la mayor parte del trabajo, porque uno tendría que preguntarse no solamente por qué las gentes cometen delitos, sino por qué la mayor parte de la gente no los comete. Y la mayor parte de la gente no los comete porque ha tenido dentro de su hogar, dentro de la escuela, dentro de las instituciones, esta parte de control informal que hace la mayor parte de la tarea para que luego las personas se sometan a otra clase de reglas. Pasa que hoy en día sí, también vemos fragilidades importantes, en las familias, que tiene que ver también por otro lado, con los procesos de globalización y con una economía que ha estado en crisis también ya por muchos años, falta de posibilidades de incorporación al mercado laboral. En fin, hay un conjunto de factores que han propiciado esta ola de delincuencia, ¿no? Claro, y que bueno, a mí me gustaría además añadir, pues que se trata también como de lograr conexiones, de generar estas redes que nos permitan entender el funcionamiento de la criminalidad toda, no necesariamente apartada. El robo de infantes, apartada de otro tipo de violencia sobre otras poblaciones. Yo creo que también algo que sería muy interesante y muy rico para entender la criminalidad en México, pues sería conocer este funcionamiento, porque también parte de lo que usted también aborda y que es muy interesante de la obra de la doctora Saola, pues es que también se acerca a la cuestión de las violencias que se ejercen en los niños y en los adolescentes, esta criminalidad juvenil, que parecería por un lado que
que las preocupaciones radican en cómo evitar que esta población continúe en esta marginalidad. Sí, yo creo que eso es un elemento importantísimo, ¿no? El descuido de las poblaciones de niños y de jóvenes, que luego se paga y se paga muy caro, ¿no? Existe una tolerancia muy grande en la sociedad para la violencia hacia los niños o hacia las mujeres, la violencia de género, y todo eso de alguna manera incide en violencias que van escalando de nivel porque ha habido indiferencia o no se han atendido en su momento oportunamente y debidamente, ¿no? Hay muchas personas que llegan a cometer delitos porque han sido vulnerados previamente, porque nadie ha atendido su problemática. Pensemos, por ejemplo, en niños de la calle, que verdaderamente son privados de absolutamente todo derecho que debe tener cualquier persona en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que realmente podemos medir el grado de desarrollo de un país y no podemos considerar que un país sea desarrollado mientras tolere que tenga poblaciones de niños viviendo en las calles, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y pues bueno, pensando en las medidas de control social para atender a esta población, pensando en población sin hogar, ¿no? Por un lado. Y por otro, no menos importante, al respecto de la rehabilitación o este proceso por el cual se busca que las personas que una vez que ya estuvieron insertas en el sistema penitenciario, bueno, regresen a su población de origen y sea este proceso. ¿Usted cómo considera que se ha dado este entendimiento por parte de las personas encargadas de estas áreas en nuestro país? ¿Cómo considera usted que ha sido esta visión en la cual el sujeto entra y sale de un contexto y otro y se adapta o no se adapta del mismo? Sí, hoy en día ya no está vigente la noción de readaptación social. Ahora se habla de reinserción social, ¿no? De cómo reincorporar nuevamente a una persona que ha cometido un delito a la sociedad. Y bueno, la Constitución establece con claridad que las personas que están en prisión no pierden más que el derecho a la movilidad, pero toda otra clase de derechos deben preservarlos, deben tenerlos y se les debe dar la oportunidad, ¿no? Yo creo que lamentablemente existen muchas deficiencias y en estas instituciones no se invierte, se ve como la última de las necesidades, es algo que siempre se relega. Y lo que no se ve es que esto se paga luego muy caro, insisto, ¿no? Porque este abandono de estas instituciones y esta manera de vida de estas personas, pues ellos se acostumbran a vivir en esa indignidad y luego pueden reproducir esas condiciones afuera, ¿no? Claro, y que por otro lado pues también nos habla de carencias como sociedad, que realmente no estamos preparados culturalmente hablando para recibirlos. Exactamente, para entender que merecen otra oportunidad, que ellos han pagado por el daño que hicieron a la sociedad y que corresponde a la sociedad abrirles las puertas para que ellos puedan reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad, ¿no? Claro, además de una serie de instituciones que les permitan tener este acceso, que haya nuevamente este contacto, que parecería muchas veces que se trata de una persona que agrede y bueno, se le da una sanción, sale y todo vuelve a ser normal en su círculo familiar, en su comunidad en la que vive, a la sociedad toda en la que vuelve. Y pues bueno, lamentablemente nuestra charla pues tiene que llegar a un término. Sin embargo, antes de despedirnos de nuestros podescuchas y agradecerle a la doctora Saola por los minutos que nos brinda, pues bueno, me gustaría que le dedicara una reflexión final a todos los podescuchas que no solamente son estudiantes de la Facultad de Derecho, sino de Ciencias Sociales, de Psicología. Dada la experiencia que usted posee en los trabajos desarrollados con la población penitenciaria, en el ámbito pues también de la prevención, ¿qué reflexión final le dejaría usted a estos estudiantes, enfatizando quizás el papel de la criminología contemporánea? Sí, una de las mejores definiciones que he escuchado que tiene por tarea la criminología contemporánea es precisamente como que tendría como misión reducir el dolor que causa
el delito a las víctimas y el dolor que se causa también con el castigo. Es decir, elaborar políticas que sean mucho más racionales, que los castigos sean proporcionales, que no se abuse de la pena de prisión. Hay muchos delitos que tienen que pagarse, todos tienen que pagarse, pero no necesariamente con la pena de prisión, porque eso está ocasionando daños mucho más severos de los que se propone sanar. Claro, y que bueno, también que por otro lado nos deja el cuestionamiento de que cada vez escuchamos de la creación de nuevas prisiones, pero ahora con sistemas más sofisticados de seguridad, o pensamos en la situación de una ciudad segura, o que la imagen que se nos difunde es que una ciudad segura corresponde a una ciudad constantemente vigilada. Entonces yo creo que también parte de la reflexión, ya de manera personal, no sé si usted lo coincida, bueno, radicaría en cómo estamos generando nuestras interacciones personales, sociales, a partir de estos esquemas de control de comportamientos. Uh-huh. Bueno, no sé. Bueno, en el sentido de estos sistemas o mecanismos de control que radican en la constante vigilancia. Uh-huh. Decías de las cámaras y todo eso, sí. Exacto. Bueno, pues es demasiado confiar en la tecnología y sí, pueden ser un avance importante, pero eso no sustituye ni mucho menos la necesidad del Estado de tener una política criminológica integral y coherente con las políticas, por ejemplo, sociales, ¿no? Fundamentalmente. Ok, pues bueno, ahí lo tienen a todos y todas nuestras podescuchas. Esta fue una muy interesante charla con la doctora Elena Azaola en el CIESAS. Y recuerden que están disponibles todos los podcasts de la familia de Proyecto Grado Cero desde nuestra página de la revista Grado Cero, en Facebook, desde Twitter, Proyecto Grado Cero, y recuerden 0 con número. Y bueno, pues esto fue todo por mi parte. Soy Edna Bravo y nos escuchamos en el próximo podcast de INICO. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Una vez más estamos en nuestro episodio dedicado al análisis de la criminalidad en nuestro podcast inicuo de Proyecto Grado Cero. El día de hoy nos encontramos de manteles largos ya que estamos en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, y bueno, tenemos aquí a la doctora Elena Azaola Garrido, que antes de comenzar con nuestra charla, pues permítanme presentarla. Ella es una personalidad muy importante en el ámbito de la investigación de la criminalidad y que bueno, el día de hoy contamos con una charla muy interesante. En primer lugar, hay que comentar que la doctora Elena Azaola tiene la licenciatura y la maestría en Antropología, Informe Nacional sobre Violencia para la Secretaría de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También ha desarrollado proyectos en colaboración con instituciones como el Colegio de México, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la UNICEF, el DIF, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otras. Doctora Elena Azaola, muchísimas gracias por el tiempo que nos proporciona Proyecto Grado Cero. Y bueno, pues en primer lugar, como ya comentábamos le comentábamos a nuestros podescuchas, usted tiene una formación muy importante que ha permitido dar cuenta de procesos muy importantes al respecto de la criminalidad o de la delincuencia y de la violencia como parte de la interacción entre las personas. Usted es antropóloga social y también psicoanalista. Mucha de su obra ha abordado la cuestión de la criminalidad femenina. Entonces, ¿qué le parece si iniciamos nuestra charla sobre esta temática? Está muy bien. Bueno, ok, pues en primer lugar, dadas las investigaciones que usted ha desarrollado, pues bueno, nos da cuenta de este análisis a antropología social por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en antropología social, pero por el CIESAS. Ella es psicoanalista del grupo del Círculo Psicoanalítico Mexicano,
Ha publicado diversos artículos, libros, son más de 70, en los cuales ha abordado temáticas como la criminalidad, la violencia, la vinculación con la población femenina, la violencia en la infancia, en la adolescencia y aspectos relacionados a la delincuencia. También ella fue consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y formó parte de la coordinación del